Emisor Podcasting. Cuando el Talibán tomó Kabul, allá por el año 90 y algo, no me acuerdo cuándo, lo primero que hicieron fue sacar a palos a las mujeres de la universidad. ¡A palos! Por supuesto, eso a Chile no le interesó nada, lo digo con pleno conocimiento de causa porque me aburrí de proponer la nota. Después hicieron una maravillosa olimpiada con los atletas tapados desde el cabello hasta la punta de los pies. Tampoco le interesó, ni siquiera porque la imagen era linda. Cuando se echaron los Budas del Madiñán, la cosa se complicó. Por aquellos días también le metieron una bomba en la conferencia de prensa a Ahmed Shah, que era visto como... Ahmed Shah lo mataron 2 días antes de que empezara la invasión de Afganistán. Ahmed Shah, que era visto como el hombre que le iba a abrir la puerta a Estados Unidos, era un señor de la guerra. The Lion of Panjshir, el león de Panjshir. Que era visto como menos talibán que los talibanes. Como dato curioso, el rostro de su esposa nunca fue exhibido, ni no lo conocía ni el hermano de Ahmed Shah. Así que ustedes se pueden imaginar qué tan menos talibán era. Y hay una curiosa manera de simplificar este asunto que es maravilloso. Que dice, ¿quiénes son talibanes y quiénes no son talibanes? Talibán es una manera es una denominación reciente, digamos. Significa, yo creo que lo dije la semana pasada, pero lo voy a repetir. Significa talib, estudiante, talibán, estudiantes, que eran los estudiantes coránicos. Gente dirán que se pasaban todo el día leyendo el Corán. No, en realidad eran entrenados para pelear, ya que debían hacer de muro de contención contra Irán. Y que fueron entrenados en sus orígenes por la CIA y por Pakistán a través de Arabia Saudita tras la guerra de Afganistán. Primero los mujahidines y después los talibs. O sea, son los herederos de los monstruos que creó Occidente en su momento. Sin importarles un carajo que fueran fanáticos religiosos, machistas o ultramachistas, etcétera. Ahora, aquel monstruo se plegó a la pelea de Osama Bin Laden. Osama Bin Laden obtuvo ahí sus principales tropas para ir a pelear. Ojo, lo recuerdan primero en Afganistán contra los rusos, que eran detestados por los afganos porque tomaban alcohol y hacían otras cosas que eran contrarias al Islam. Si a eso le agregamos, a ese cóctel le agregamos la organización clánica del país, clanes, ni siquiera ciudades, clanes, que tienen que ponerse de acuerdo en todo. Tú ahora te das cuenta que los 88.000 millones de dólares que se gastó Estados Unidos en entrenar a el ejército afgano fueron o sea, porque hay 2 maneras de que tú malgastes 88.000 millones en entrenamiento militar. O que se los des a una minoría que en realidad los va a invertir en bancos suizos y va a salir corriendo como el presidente. O que esas armas vayan a parar a los propios talibanes. Algo pasó ahí, pero esos 88.000 millones se fueron por el desaguadero o despegaron en aviones similares a los que usó el presidente. Estados Unidos tomaron el control del tráfico aéreo para poder sacar a su gente, cosa que no había podido hacer antes porque Donald Trump no los dejaba entrar, ¿se acuerdan? Ni siquiera a los colaboradores, a los traductores de la guerra siria y de la guerra afgana. Y Afganistán empieza de nuevo una lenta caída en la cual viene como corto desde los años 80, con la pelea entre Rusia primero y los mujahidines, después entre las señores de la guerra que quedaron del conflicto con Rusia, Hekmatyar, Shakhtar y otros. Don Pablo, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
¿Qué tal, Rafa? Muy buen día, un gusto estar en contacto con ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Pablo. Hemos estado acá comentando algo de lo que ha pasado en Afganistán, más que nada contando las últimas situaciones, cómo fueron avanzando, cómo consolidaron ahí la toma de Kabul, el presidente que abandona el país, anuncian ellos ahí el fin de la guerra en Afganistán. ¿Cómo explicar lo que está pasando en Afganistán? ¿Es que acaso la única opción era que continuara Estados Unidos en ese país? Creo que ha sido muy sabia la decisión del presidente Joe Biden y antes de él la propuesta del presidente Trump. Estados Unidos no puede estar eternamente sirviendo como el policía del mundo. Los pueblos tienen que hacer sus propios caminos. A nosotros, desde nuestra cultura, nos parece repugnante la ideología de los talibán, cómo consideran que la mujer es una cosa, es alguien imbécil, débil de cuerpo, alma y carácter, por eso no puede asumir funciones en la vida social como un adulto responsable. Eso a nosotros nos parece repugnante, porque ya lo vivimos en Occidente, en la Edad Media era así, y en la época colonial era así. La mujer legalmente no tenía derechos, y recién empezó a ir a la universidad en los últimos 100 años. Pero tenemos que hacer un esfuerzo mental por abrir la cabeza y ver que hay otras formas, hay otros elementos, hay otras culturas que piensan distinto, que el modelo del Estado moderno desarrollado en Occidente no es la única forma de vida, porque nosotros también tenemos cosas que para ellos pueden ser repugnantes, ¿no? Sí, sí. Ahora, bajo ese punto de vista, nunca debió intervenir ahí. No debió intervenir. Bueno, en ese momento el presidente Bush representaba una línea asesorado por sus politicólogos, por sus especialistas en asuntos internacionales, les recomendaron eso, les recomendaron durante 20 años estar ahí, que si no venía en la catástrofe, pero fíjense, al final Estados Unidos perdió 85.000 millones de dólares, miles de vidas, mató más de 100.000 personas cuando hizo la invasión, y todo eso al final, ¿en qué queda? En la nada. Claro, ¿Por qué? Lo que pasa, Bueno, Pablo, permítame sí. a poner un poco más de pelos en la sopa. Hamid Karzai, primer presidente en la era estadounidense, era un lobista de un local. Y lo que Estados Unidos siempre defendió fue la idea, de usar Afganistán como vía alternativa para oleoductos. O sea, lo que buscaba ahí era, además de esta posición geopolítica para contener a Irán desde Oriente, no solamente desde Occidente con Arabia Saudita, una vía de salida para petróleo después del fracaso del oleoducto de Bakú-Ceyhan, sacarlo por ahí por Afganistán. Entonces, las motivaciones estadounidenses, que se dice mucho sobre el 11 de septiembre, los atentados contra las Torres Gemelas, pero ahí había intereses económicos de altísimo vuelo. Claro, por eso, entonces Estados Unidos va a tener que renunciar a ese derecho a practicar una hegemonía a partir del poder militar en cualquier país del mundo, porque pudo haber tenido la ilusión de tener ventajas económicas con eso, pero el resultado final ha sido catastrófico. Y además, la invasión norteamericana termina por legitimar a los talibán, porque ellos son Bella Ciao, son los que luchan contra el invasor, contra alguien que viene de las antípodas del mundo a gobernar un país donde no tiene absolutamente nada que hacer. Entonces eso los victimiza, los legitima, y hoy cae este manto de fundamentalismo islámico sobre Afganistán, en buena medida legitimado por esta acción militar norteamericana. Es como la legitimación que le dio al gobierno de Cuba después de el intento de invasión en Bahía de Cochinos, que duró 60 años. Ese gobierno autoritario hasta el día de hoy. ¿Por qué? Legitimado por la invasión norteamericana. Entonces acá hay un actor que está generando desequilibrios en el mundo, que legitima dictaduras y gobiernos de fundamentalismo islámico, que se llama Estados Unidos. Por eso es muy sabio
cuando Trump y Biden dicen, no, se acabó ese intervencionismo, no tenemos nada que hacer ahí, que los soldados vuelvan a casa. Ahora, solo quiero retomar un punto que mencionabas sobre el tema de las mujeres y de que hay que aceptar formas de vida distintas. Lo digo porque ellas ya sufrieron un cambio cultural durante estos 20 años. Muchas de ellas fueron a estudiar, sacaron una carrera, estaban trabajando. Hay que dejarlas solas y que las vuelvan a tapar, encerrar y recluir, porque así lo determina el grupo que está en el poder. A ver, yo creo que eso obviamente es muy injusto, pero tampoco se puede legitimar una invasión militar, bombas, destruir infraestructura, matar personas, niños, civiles. Eso no funciona. Aparte, fíjense, nosotros en Europa tuvimos esta misma situación. En el año 1000 éramos así, vivíamos así, con esas mismas ideologías. Si hubiera venido un poder extraterrestre a imponer una democracia, no hubiera funcionado. ¿Por qué? Porque Europa tuvo que hacer su propio itinerario de prueba y error, de maduración cultural, para finalmente adoptar el modelo de la democracia respetuosa de las minorías, que respete a las mujeres, que respete a los niños, que respete los múltiples expresiones de las minorías y todos estos valores que nosotros conocemos bien. Pero fue un proceso doloroso, un proceso que tuvo que ver con la peste negra, tuvo que ver con el Renacimiento, de a poquito se fue asomando, pero aún así, en la Edad Moderna siguió habiendo Inquisición, siguió habiendo absolutismo, siguió habiendo un montón de lacras que hoy nos dan vergüenza, esclavitud también. Entonces, son procesos lentos, los pueblos necesitan procesos lentos para construir de abajo para arriba. Si yo quiero imponerlo de arriba para abajo, va a ser artificial, no se madura y las consecuencias son exactamente contraproducentes. Pero eso significa dejar en el sacrificio a las mujeres para que se desarrolle ese proceso lento que permita el cambio cultural. Mire, no sé, yo creo que los pueblos tienen que recorrer sus propios itinerarios, que los cambios sólidos son los que se construyen de abajo para arriba. La visión de que Estados Unidos tiene que concurrir con su poder militar para redimir los pecados del mundo se ha demostrado que es muy peligrosa. Sí, para dejar en claro, tampoco estoy diciendo que esa sea la solución. Mi pregunta inicial, de hecho, en la entrevista era precisamente cuáles eran los caminos. ¿Son solamente esas dos posibilidades? ¿Qué es lo que se puede hacer frente a un escenario como este? Bueno, a ver, esto es como una planta. Usted tiene una planta y no la puede tironear para que crezca más rápido. La puede regar, le puede abonar un poquito mejor, abrir la ventana en la mañana para que le entre la luz, pero tiene que hacer su proceso. Y ahora, bueno, Estados Unidos ha legitimado a los talibán. ¿Cómo va a cambiar eso? Va a ser muy difícil, porque Estados Unidos no puede meterse ahora de nuevo a hacer una invasión militar. Entonces, ahora, digamos, habrá que hacer una reflexión y una autocrítica muy profunda, porque esto es un resultado muy triste para todas las mujeres que viven ahí, pero Estados Unidos ha sido cómplice en la medida en que ha legitimado a los talibán. Pero los talibán son herederos de los muyahidines. Los muyahidines fueron creados por Estados Unidos y Arabia Saudita para combatir contra Irán. Esto, además, no es un proceso de legitimación que haya ocurrido solamente acá, que concluye acá, porque vienen recibiendo el primer entrenamiento de los mujahidines fue de la CIA, que recibieron, yo recuerdo, los misiles Stinger, que no se los habían pasado a nadie, para pelear contra los helicópteros rusos que le daban el control aéreo de la guerra y por tanto la supremacía. Hoy por hoy y yo concuerdo con la visión que tienen tanto usted como Patricia, de que acá las mujeres han resultado como el precio que se paga, pero meterse a tratar de imponer una cultura en, además, un país que es absolutamente clánico, que tiene divisiones internas, que vive en la Edad Media, porque
tendrán fusiles, pero viven en la Edad Media, en su estructura social. Yo relataba al inicio de este programa que Ahmed Shah Massoud, que era considerado el hombre clave de Estados Unidos 2 días antes del comienzo de la guerra de Afganistán y que fue asesinado por los talibanes, era considerado menos fundamentalista, pero nunca nunca permitió que su mujer mostrara el rostro en público. Estamos hablando de ese tipo de ideologías y de una estructura, quiero decir, absolutamente clánica. Antiguamente, antes de la guerra de Afganistán, el rey era elegido a través de el monarca era elegido a través de una asamblea de clanes que juntaba 10.000 personas a debatir durante un mes hasta conseguir que se pusieran de acuerdo. Hoy por hoy, por mucho bombardeo y armas que tenga Estados Unidos, lograr imponer la cultura occidental en esta organización es un esfuerzo vano. Por eso, pero es que lo que pasa es que tenemos que sacarnos de la cabeza que el único sistema posible es el Estado moderno. Hay muchos estilos de vida y hay que aprender a convivir con diferentes valores, diferentes estilos de vida y ojalá que podamos hacerlo en paz. Pero así como nosotros criticamos algunos aspectos que nos parecen horribles del estilo de vida de ellos, nosotros también tenemos algunos aspectos que son bastante repudiables, o sea, la cultura del consumismo, la cultura de tener a la gente constantemente excitada con campañas de publicidad para que consuma más de lo que necesita, más de lo que puede pagar, que se termine endeudando. Sí. Todas estas cosas también son bastante repudiables, ¿no? Sí, pero para ellos pero estamos de acuerdo, don Pablo, en que hay una Carta Fundamental de los Derechos del Hombre que se viola cuando uno lapida mujeres, cuando establece limitaciones a la libertad de culto, etcétera. Bueno, está bien, efectivamente, ojalá que pudiéramos consensuar entre todos valores universales, pero lamentablemente, digamos, muchas veces va a haber discrepancia y tenemos que aprender a respetar al diferente y no demonizarlo. Y tenemos que hacer una autocrítica, porque si Estados Unidos mantuvo 20 años los ejércitos ahí, fue porque hay un montón de cientistas políticos que recomendaron eso. Y cientistas políticos que están instalados en las universidades más prestigiosas del mundo. Y que tienen influencia, y que escriben libros, y que están en los medios, y que de alguna manera la llevan. Y tienen influencia, y nosotros en toda América Latina también, porque los académicos se van a doctorar a las universidades angloamericanas, entonces vuelven con esas ideologías, el Estado moderno, el Estado moderno, el Estado moderno. Bueno, muy bien, acá hay un pueblo que se levantó, los derrotó después de 20 años, y dice, nosotros no estamos con el Estado moderno, estamos con otra visión. Y entonces acá hay que hacer una autocrítica, porque fíjese a dónde nos llevó el fundamentalismo nuestro de que el Estado moderno es la única forma. Hay otras formas, y quizás esos clanes generan un gobierno más legítimo que el que hay en algunas democracias donde se construyen candidatos con campañas publicitarias, con mecanismos de influencia a través de redes sociales y un montón de cosas que también son de escasa legitimidad. Entonces, hay que abrir un poco más la cabeza y respetar que hay distintos caminos hacia un estilo de vida que resulte adecuado y satisfactorio para las personas que están ahí y que están en su búsqueda y que van a ir evolucionando. Pero ahora tenemos un problema muy serio. Yo estoy de acuerdo que lo de las mujeres es muy lamentable, pero la invasión legitimó a estos talibán. Entonces estos talibán quedan ahora como los que lucharon contra el invasor, y el que colaboró con Estados Unidos va a ser percibido como un traidor a la patria, como colaboracionista del invasor. Entonces ellos están viviendo hoy esto como la guerra de la independencia, y van a construir un relato demonizando a Occidente, demonizando a Estados Unidos y a los que fueron cómplices de ello. Entonces va a ser muy complicado esto, por muchos años va a ser muy difícil. Sí, hay un ejemplo similar en Irak, y yo
coincidiendo con el análisis táctico, yo de todas maneras pienso que la comunidad internacional tiene que establecer ciertos parámetros básicos de respeto a los derechos humanos, de respeto a los derechos mujeres, de los derechos de las mujeres y de respeto a las minorías, para hablar de igual a igual. Yo no sé cuál es su opinión, don Pablo, pero un país donde a las mujeres se las sacó a palos de la universidad no me parece un régimen que tenga que estar en igualdad de condiciones con, no sé, Noruega o Finlandia. Bueno, está bien. Nosotros nos encanta poner esos países como ejemplo, pero esos países generaron a los vikingos, que eran también unos vándalos que iban destruyendo todos los territorios que invadían. Entonces son procesos... Y Occidente, en aquella época el cristianismo les hizo la guerra. Y no es que yo considere el cristianismo tampoco como la máxima expresión de la civilización del mundo, menos al de aquella época. Bueno, está bien, pero el cristianismo generó el tráfico de esclavos de África a América y trajeron 12 millones de africanos esclavizados. Eso lo hicieron los reyes católicos. Esto es una vergüenza, una lacra. O sea, el cristianismo también tiene sus máculas de las cuales hacer críticas, ¿no? Sí, claro. Pero en ese momento, bueno, fue lo que ocurrió. ¿Qué vamos a hacer? Entonces ahora vamos a quemar todas las iglesias cristianas por haber hecho este genocidio africano que acabó le destruyó la vida a 20 millones de personas. No, por eso. Entonces, y coincidiendo con que ellos están viviendo su propia Edad Media, yo supongo que desde Occidente tenemos que plantear alguna reserva moral, al menos. O sea, y si acaso se debe ser o no tolerante con situaciones, la comunidad internacional también puede opinar cuando ve a un grupo que está siendo oprimido o directamente violentado. ¿Cómo sería en este caso las mujeres? Por supuesto sí, y ojalá que se pueda hacer algún acuerdo para revertir un poco este manto oscuro que está cayendo sobre 20 millones de mujeres en Afganistán. Pero el problema que hay es que el punto de partida es muy adverso, porque la ideología en pro de la mujer va a estar asociada a un imperio que los bombardeó, que fue inclemente, que realmente generó todo ese poder militar sobre un país muy pobre. Digamos, veámoslo también desde la posición de ellos, ¿no? Son el invasor, Estados Unidos es el demonio. Sí, y en ese sentido Irán vivió una situación similar y hasta el día de hoy se sufren las consecuencias. Claro, por eso. Entonces lo ideal es tratar de evitar estas situaciones donde un país poderoso vaya a invadir a otros países. Porque si no, las buenas ideas políticamente no van a poder ser viables. Evidente. Entonces las buenas ideas de avanzar y darle el reconocimiento de derechos a las mujeres ahora retrocede mucho por justamente este desprestigio que va a envolver a Estados Unidos en Medio Oriente durante muchos años más, justamente por haber hecho estas invasiones. Claro. Doctor Pablo Lacoste, doctor en estudios internacionales y académico de la USACH, le queremos dar las gracias por este contacto con Radio Sonora. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos vemos en la próxima. Emisor Podcasting.